bovinos de carne, sobre todo, bovinos de leche, hay porcinos, hay aves, bueno, toda la gama, ¿no? Pero en baja escala, ¿no? Siguiente. Bueno, entre los animales más importantes considerados conflictos en la zona, tenemos al género Tayasu, con dos especies principales que corresponden al Taiquetú y al chancho tropero, como lo conocen en la zona, ¿no? Son dos especies que provocan grandes pérdidas en la zona. Luego tenemos algunos roedores, como es el Aguatipaca o el bochi pintado. Tenemos el Dasyprota punctata, que también es un roedor que afecta en la fase sobre todo de siembra, ¿no? Entonces ellos, no sé, deben tener su GPS, pero una vez que se hace la siembra, inmediatamente aparecen ellos, ¿no? Y bueno, antes que nosotros. Siguiente. Luego, entre otras especies, tenemos al Nasua, que es el tejón, que viven en grandes manadas, ¿no? Estas alrededor de unos 200 individuos, y claro, el impacto va a ser grande, ¿no? Tenemos diferentes especies de primates que también provocan daño, sobre todo al cacao, ¿no? Y como ya empecé, la zona es productora de cacao, entonces el ataque de estos animales pues va a generar esas pérdidas, ¿no? Con respecto a la producción pecuaria, tenemos por ejemplo a los murciélagos, que lamentablemente los de la zona ven un murciélago y dicen que hay que matar, ¿no? Pero ustedes saben que el mayor porcentaje de los murciélagos son beneficiosos, ¿no? Por ese rol ecológico que tienen, ¿no? Como diseminadores o dispersores de diferentes semillas, ¿no? Entonces, si bien hay afectación del hematófago, pero eso es en menor proporción, ¿no? Normalmente los murciélagos habitan algunas casas abandonadas, ¿ya? O incluso están en una convivencia muy cercana con los humanos y pues requiere de dar una información para que la gente tome conciencia de la importancia de cada uno de estos animales, ¿no? Siguiente. Bueno, con respecto a las aves, sí, ellas atacan sobre todo los frutales, ¿no? Les decía hace un momento, hay más de 20 especies de cítricos que son pues el plato favorito para ellas, ¿no? En estos últimos tiempos se ha visto el aumento, por ejemplo, de algunos insectos, ¿ya? Como se ha visto en Santa Cruz, también en la zona, ya se ve este aumento poblacional y claro, básicamente estos animalitos van a atacar sobre todo a los cultivos de plátano porque esa es su predilección con respecto a las hojas, ¿no? Bueno, y así podemos ir nombrando una serie de especies que son consideradas plagas. Bueno, eso desde el punto de vista, digamos, de las comunidades, ¿no? Es así que nuestro trabajo se ha enmarcado en poder trabajar y verificar toda aquella demanda que tenían las comunidades, ¿no? Entre ellas, el objetivo principal es conocer, determinar los conflictos con fauna silvestre en diferentes comunidades del norte de La Paz. Entre los objetivos importantes tenemos determinar el estado poblacional de las especies, ¿no? En el norte de La Paz, conocer el impacto económico hacia los diferentes cultivos, sobre todo, que se desarrollan en la zona, ¿no? Todo este trabajo se ha venido desarrollando en la zona de Alto Beni, siguiente. Es el municipio de Alto Beni básicamente, en las cuales se ha trabajado en 10 comunidades, ¿ya? Cada una que tiene un promedio más o menos de
unos 120 habitantes. Alto Beni es una región subtropical que se encuentra alrededor de 600 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de unos 25 grados, una humedad de un 75%. Lo característico de la zona es que es una zona agroecológica. Hace bastante tiempo se ha venido produciendo, por ejemplo, para el cultivo de cacao, ya a sus alrededores se ha sembrado plantas que son nativas, ¿no? Creyendo que cuando venga, por decir, el tejón o un mono, se alimente, como decía la licenciada o la doctora que me antecedió, de la chima, ¿no? O sea, pensábamos que se van a alimentar de ella, pero dijeron no, el cacao está mejor. Ya de modo, ¿no? Siguiente. Dentro de lo que es la metodología, hemos trabajado para hacer un estudio de monitoreo de las especies. Se ha trabajado con diferentes herramientas, entre las que nos han dado mejores resultados, las cámaras trampas, las cuales han logrado sacar imágenes y nos ha permitido también hacer algún conteo, ¿no? Y sobre todo la identificación de qué especies estaban presentes en cada sitio, ¿no? Para ello hemos utilizado cebos, ¿no? El principal cebo para ello es la sal, ¿no? Hemos hecho salitrales artificiales en diferentes regiones de los bosques tanto primarios como secundarios, ¿ya? Y claro, hemos trabajado sobre los huelleros, ¿no? Y transectas para poder identificar las especies y obviamente el movimiento que tienen. Siguiente. Bueno, entre los daños ya mencioné que se ha hecho en diferentes cultivos, ¿no? Sobre todo el cacao, que es una de las producciones más importantes de la zona, ¿no? Siguiente. Bueno, en los resultados obtenidos tenemos la presencia, les decía, bueno, se ha corroborado la presencia de estas dos especies de tayasu, ya el taitetú, por ejemplo, como se llama comúnmente, es una especie más localizada, pero que el daño es diario, o sea, tiene un daño continuo, ¿no? En cambio, el tropero sí tiene daños en los cultivos, pero es de forma esporádica. Pero lamentablemente que cuando llega el tropero, que es alrededor también de unos 200 individuos, arrasa con todo, ¿no? No te deja ni para la huminta, si hablamos de todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos ver, ¿no? Que en muchos de ellos se hacen su cronograma de afectación, porque dicen, si ven las fotos, ahí están las fechas y las horas. Dice a tal hora, bueno, tienen que venir estas especies, más tarde se encuentran otras especies, muy pocos o raras veces se pueden juntar, ¿no? Algunas de ellas, pero si se ven las fotos, ¿no? Ahí tenemos, unos vienen, claro, son nocturnos, otros crepusculares, otros diurnos, entonces todos, bueno, llegan al final al mismo cebadero, ¿no? O sea, el lugar donde se ha puesto la sal, que es uno de los principales recursos, ¿no? Entonces, sí se ha verificado la presencia de alrededor de 10 especies, por lo menos, que vendrían a ser consideradas plagas, ¿no? Siguiente. La distribución de las mismas, ya les decía, varía según el lugar. Sí, ellos tienen barreras ecológicas, por ejemplo, un río, ¿no? Que de alguna manera separa un grupo de otro, ¿no? Porque la mayoría de estos animales, ustedes saben, son territoriales. Entonces, sí hay estas barreras biológicas que logran, de alguna forma, separarlas, ¿no? Eso está, obviamente, respaldado por diferentes autores, ¿no? Que nos muestran una distribución, por ejemplo, de cuántos animales por hectárea.
porque de eso depende para que se pueda hacer más adelante un manejo sostenible, porque ese es el fin, ¿no?, de todos, de conservar las especies, pero en algún momento también de mitigar estos conflictos que se tienen, ¿no? Siguiente. Bueno, como resultado